Sean todos bienvenidos a este su programa de formación Mega, monitoreo hemodinámico y gasométrico. El monitoreo hemodinámico avanzado suele ser de un coste muy alto y usualmente es un conjunto de destrezas que se tienen relegadas al centro hospitalario. Además, en la mayoría de los lugares de nuestro continente ni siquiera es posible contar con él. Sin embargo, esto no justifica en lo absoluto un mal manejo de nuestros pacientes. La limitación de recursos de conocimiento fisiológico es la peor carencia que un profesional de la salud puede tener. Así que en el presente curso utilizaremos toda la información que hemos podido recabar, medicina basada en evidencia, para que tú puedas dar un mejor manejo a las condiciones críticas que atentan contra la salud de tu paciente. Así que espero que esto pueda ser de tu agrado y comencemos. Sean bienvenidos a su módulo 1, estado de choque. La mayoría de las condiciones críticas que van a poner en riesgo la vida de tu paciente van a llevarte a un estado de choque. ¿Qué quiere decir esto? Que indiferentemente el agente causal sea exógeno o endógeno, es decir, sea por trauma o sea por alguna enfermedad, cuando está más cerca de poner en riesgo la vida de tu paciente, se va a filtrar por aquí. El estado de choque es una entidad extremadamente frecuente en urgencias y en estados de hospitalización, terapia intensiva, y causando un sinfín de patologías que ponen en riesgo inminente de muerte al paciente en el caso de no ser identificado y tratado de manera oportuna. De acuerdo a su clasificación, dado a que diferentes tipos de shock requieren un tratamiento diferente y de no ser llevado a cabo adecuadamente, puede llevarte a un desenlace fatal. Definiciones para el estado de shock existen muchas, pero vamos a conocer dos. Este no va a ser más que un estado de disminución de energía caracterizado por una disminución de la producción de ATP, lo cual es trifosfato de adenosina, con un aumento de la demanda metabólica celular. Otra podría ser también un estado de profunda y amplia reducción de la perfusión tisular efectiva, ocasionando un desbalance entre el aporte de oxígeno y el consumo del mismo, conocido como disoxia. Este nos puede llevar a un daño celular reversible y posteriormente a uno irreversible. Es importante que podamos comprender los procesos fisiológicos que ocurren en el organismo, entendiendo que el oxígeno es el sustrato que las células ocupan para el metabolismo aerobio, del cual depende la integridad celular. Los tejidos reciben una cantidad de oxígeno que iguala los requerimientos metabólicos. Si este suplemento falla, la hipoxia lleva a las células a realizar un metabolismo anaeróbico parcialmente compensatorio. Producción de lactato y acumulación de metabolitos pueden llegar a ser citotóxicos, por lo cual son amplios indicativos de un estado de choque. El estado de choque no está definido ni determinado únicamente por variables macrohemodinámicas, como pudiera ser la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Frecuentemente es causado por hipotensión sostenida. Sin embargo, puede existir hipotensión sin choque, así como choque sin hipotensión. La identificación del shock la podemos llevar a cabo por múltiples formas. Sin embargo, las dos más comunes van a ser por parámetros clínicos y bioquímicos. En los parámetros clínicos, recuerden, estos van a ser obtenidos producto de la exploración física, y los bioquímicos van a ser producto de estudios paraclínicos como estudios de laboratorio. Aquí, como puedes ver en esta imagen, podemos a nivel clínico obtener tres datos fundamentales. ¿Okay? ¿Cómo estaría la ventana renal? Con una oliguria menor a 0.5 miligramos kilogramos hora, en algunos casos incluso pudiendo ser anuria, la ventana neurológica con alteraciones mentales agudas y la ventana cutánea, la cual evaluaremos producto de un llenado capilar retardado, o el mottling score, que será piel moteada, y este lo valoramos en la rodilla.
Entre los parámetros eh, clínicos, bioquímicos, perdón, del estado de choque, vamos a tener un lactato mayor a 2 milimoles por litro, ya esto sería indicativo de choque, y existen algunos otros estudios complementarios que nos podrían ayudar a identificar el origen del choque, sus complicaciones o su magnitud, tales como el hematocrito, la hemoglobina, creatinina, presión arterial de oxígeno, entre algunos otros. Sin embargo, ninguno de estos se utiliza como diagnóstico. En el ambiente extrahospitalario, podríamos hablar de que podríamos estar utilizando dos de estas tres ventanas. Sin embargo, entre mayor sea el nivel, mayor posibilidad va a tener de poder evaluar las tres ventanas. Incluso reconocer los parámetros bioclínicos. Entendiendo que en la segunda ventana, que sería la ventana renal, en algunos niveles del proceso de atención prehospitalaria, se permite la aplicación de una sonda vesical. Así que recuerden, no debemos limitarnos a que, en mi nivel no se puede. Debemos conocer, maniobrar, entender cuál es el proceso más adecuado e intentar llegar al entrenamiento para poder desarrollarlo. Así que ánimo y continuemos. Entre la sintomatología más común de los distintos estados de choque, pudiéramos encontrarnos que recurrentes pudieran ser el estado mental alterado, como la somnolencia, el estupor y en algunos casos más complicados, el coma, la hipotermia, la taquipnea, que sería una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto, en algunos casos la taquicardia, muy frecuente la taquicardia, superior a 100 latidos por minuto, entendiendo que podemos desarrollar algunas fórmulas para poder establecer el estado de choque de una forma más científica. Entendamos algo, a nivel basal la frecuencia cardíaca nunca y nunca debe ser mayor a la presión arterial sistólica. En algunos otros casos pudiéramos estar hablando de una hipotensión arterial, sin olvidar que podemos tener choque sin hipotensión e hipotensión sin choque. Errores, en el ámbito extrahospitalario en algunos momentos fue creer que todo paciente con hipotensión estaba en un estado de choque, lo cual está muy lejos de la realidad. Recuerden, hipotensión sin choque, choque sin hipotensión. Otra podría ser el llenado capilar retardado mayor a 3 segundos. También es importantísimo que lo hagamos en nuestro llenado capilar en la rodilla. La oliguria, así como se nombró a nivel anterior. Y recuerden que la anuria también pudiera ser, un signo de shock. Sin embargo, dependiendo del tipo de shock al que nos estemos enfrentando, nos vamos a encontrar algunas de estas, y no en todos los casos las vamos a encontrar a todas juntas, de una forma clara. Por lo cual es primordial que usted conozca el proceso fisiológico y no que simplemente se aprenda, un conjunto de sintomatologías que pudieran ser tanto para un estado de shock como para otro cualquier cantidad de conjuntos de enfermedades o lesiones. Así que hay que estudiar la fisiología del cuerpo humano.